Vamos, visión global. Hola, buenas tardes. Antes de conectar con México y Estados Unidos, repasamos las noticias más importantes del día. La Comisión Europea ha pedido este lunes a España coherencia en las restricciones de viaje que aplica dentro del territorio nacional y con respecto a los desplazamientos desde y hacia otros países de la Unión Europea. También ha apuntado que los riesgos vinculados al coronavirus son similares, ya sean los viajes interiores o también transfronterizos. La recomendación propuesta por la Comisión y adoptada por los 27 dice claramente que, dado que la transmisión y riesgo es similar para los viajes domésticos y también para los transfronterizos, los Estados miembros deberían asegurar coherencia entre las medidas aplicadas a los dos tipos de viaje, ha expresado el portavoz de Justicia del Ejecutivo Comunitario. Nuevo episodio de incertidumbre en Turquía. Está penalizando la cotización de las acciones de BBVA. El banco pierde en bolsa después de que la lira turca haya llegado a desplomarse un 15% esta madrugada, marcando un mínimo histórico tras la decisión del presidente Erdogan de destituir al gobernador del Banco Central, que apenas llevaba 5 meses en el cargo. Durante 2020, BBVA ganó 563 millones de euros a través de su filial en Turquía, de 1.305 millones de euros de beneficio neto total del grupo. Según Reuters, portavoces de la entidad española aseguran que este movimiento no ha cambiado el compromiso de BBVA con Turquía. El antiguo gobernador había subido tipos 200 puntos básicos el jueves para contener una inflación cercana al 16%. IAG cae con fuerza en bolsa después de que el secretario británico de Transportes haya comunicado que aún es muy pronto para hablar de permitir las vacaciones en el extranjero. En la bolsa española, IAG ha llegado a caer un 11%, mientras que en la de Londres se hundía un 15%. La primera fecha en la que los británicos podrían salir de vacaciones es el 17 de mayo. Actualmente solo pueden viajar fuera del Reino Unido por una razón válida como educación o trabajo. El ministro de Transportes anunciaba que los viajes al extranjero para veraneante medio iban a extremadamente ser improbables. Las declaraciones también han afectado a otras compañías del sector turístico. Respecto a este sector tan castigado por la pandemia, la ministra de Industria, Comercio y Turismo señalaba esta mañana la necesidad de que los sectores público y privado trabajen juntos. Del último paquete que aprobamos hace 2 semanas es una muestra más de nuestro compromiso con el sector turístico. Y la tercera prioridad es la ejecución de las inversiones necesarias para la reactivación del turismo y la modernización de nuestros modelos y destinos turísticos. Todos, sin duda, estamos convocados a trabajar para garantizar el futuro de nuestro sector turístico, las administraciones públicas y el sector privado. La colaboración público-privada es imprescindible si queremos que España siga siendo el país más competitivo del mundo en términos turísticos. Bankia celebra mañana su última junta de accionistas y el viernes Bankia y CaixaBank quedarán registradas jurídicamente como una sola entidad. Ambos bancos esperaban haber formalizado la constitución a mediados de este mes, pero la operación se ha retrasado por los constantes requerimientos de información por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La Junta de Bankia ya estaba convocada, aunque se preveía que no iba a celebrarse. El retraso de 2 semanas ha provocado que se celebre finalmente y en ella se aprobarán las cuentas de 2020. Tras la fusión, el nuevo banco se llamará CaixaBank y será la mayor entidad de España. Duro Felguera recibirá el rescate de 120 millones de euros aprobado por la SEPI y autorizado
por el Consejo de Ministros en 2 fases, a la espera de un socio industrial. Según el comunicado remitido a la CNMV, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales liberará los primeros 40 millones de euros para la Australiana antes de que acabe marzo, y lo hará mediante un préstamo participativo de 20 millones y otros tantos en el préstamo ordinario. En la segunda fase habrá un desembolso de un préstamo participativo de 50 millones de euros y otros 30 millones a través de una aportación de capital y o un préstamo participativo tentativamente antes del 30 de junio. El Corte Inglés mantiene su propuesta a los sindicatos de una indemnización para las salidas, tanto voluntarias como forzosas, dentro de su plan de ajuste de plantilla de 25 días y con límite máximo de 15 mensualidades, y abre la salida de forma voluntaria a todo el personal, según ha informado los sindicatos tras la 5ª reunión de la mesa negociadora. La representación sindical ha rebajado en una nueva propuesta sus pretensiones al pasar de 36 a 33 días la indemnización, con un máximo de 24 mensualidades. Respecto a las salidas voluntarias, el Corte Inglés ofrece adicionalmente para el personal de adscripción voluntaria unas primas de salida que oscilan entre los 2.000 euros y los 6.000 euros dependiendo de su salario. Twitter cumple 15 años y lo hace en pleno proceso de transformación, cuando la compañía está explorando nuevas formas de negocio. La red social de Twitter cumple este domingo 15 años y se coloca en 5ª posición de las más utilizadas en España, con 7 millones de cuentas activas. El 21 de marzo de 2006 varios estadounidenses creaban esta aplicación, la red social que permitía enviar mensajes con un máximo de 140 caracteres. Mientras que hoy en día estos han subido hasta 280 y Twitter posee 353 millones de usuarios en todo el mundo. En España, un 56,6% de los internautas utiliza esta red social, lo que supone una cifra de 7 millones de personas, mientras que el país donde más usuarios posee es Estados Unidos, con 69 millones. Las cuentas con más seguidores en todo el mundo son la de Barack Obama, con 130 millones de seguidores, seguido de Justin Bieber con 114 y Katy Perry con 109 millones. La morosidad bancaria sube el 4,54% en enero y el crédito concedido baja a niveles de abril de 2020. En el primer mes del año, los créditos dudosos experimentaron un ligero descenso del 0,17% respecto a diciembre de 2020 hasta los 55.066 millones de euros, un 4,37% inferior al de enero del año anterior. Los ministros de Pesca de la Unión Europea se reúnen este lunes y mañana martes para fijar las posibilidades de pesca de la flota comunitaria hasta finales de julio, en el centenar de caladeros que el bloque comparte con Reino Unido, dada la falta de avances en las negociaciones con Londres y las escasas posibilidades de llegar a un acuerdo antes de que acabe marzo. España sigue sufriendo un ligero repunte en las cifras de la pandemia. 9 comunidades autónomas suben en casos. En Cataluña suben en el primer fin de semana sin cierre comarcal, y en la Comunidad de Madrid confina 5 zonas de salud con una tasa de incidencia de 350 casos. En la campaña de vacunación, España va a recibir 5,5 millones de dosis de la vacuna de Janssen a partir de abril, mientras cae la confianza de los europeos en la de AstraZeneca. Según el último sondeo, la Comisión de la Salud ha propuesto este lunes que la vacunación contra el COVID con fármaco AstraZeneca se amplíe en las personas hasta 65 años. Y seguimos hablando de AstraZeneca, pues un reciente estudio asegura que tiene una eficacia del 80% en mayores de 65 años. La vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 tiene una eficacia del 80% en mayores de 65 años, según el ensayo de fase 3 que la compañía ha realizado en Estados Unidos. Unos resultados que el Ministerio de Sanidad estaba esperando para aprobar o no el uso de esta inyección en individuos de mayor edad. Además, la vacuna demostró una eficacia del 100% en la prevención de la enfermedad grave y la hospitalización. Este análisis intermedio de seguridad y eficacia se basó en 32.449 participantes que reclutaron 141 casos sintomáticos de COVID-19.
Aproximadamente el 20% de los participantes tenía 65 años o más y el 60% tenía comorbilidades asociadas a un mayor riesgo de progresión de la COVID-19 grave, como diabetes, obesidad grave o enfermedad cardíaca. La vacuna fue bien tolerada y el Comité Independiente de Supervisión de la Seguridad de los Datos no identificó ningún problema de seguridad relacionado con la vacuna. Es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Buenas tardes allá en España. Pues aquí, en mitad de la sesión, como siempre, les comparto rápidamente cómo está el mercado antes de ir con nuestro invitado. Estamos nuevamente en terrenos positivos. El índice de precios y cotizaciones está 0.55 arriba. Lo lideran principalmente empresas como lo es el grupo de sectores como lo es el financiero y la parte de la industria de la construcción, que es Grupo Carso. En este caso, Grupo Financiero Banorte es la que encabeza la principal alza. Y en las principales bajas, mi estimado Manuel, estamos con Kimberly, que es la empresa que aquí utiliza papel, y América Móvil, que es la parte sobre todo de conexión de medios, de la parte de medios que utilizamos aquí en México. Son las principales bajas, mi estimado Manuel, y tenemos un invitado precisamente que nos va a hablar de inversiones. Y adelante, Manuel, por favor. Así es, tenemos con nosotros a don Pablo Ampudia. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Nada, es un placer que esté con nosotros aquí en Negocios Televisión. Usted es CEO de Quantum Share y le quería preguntar, ¿cómo es el mercado de las ETFs en México? Pues mira, de entrada, si lo comparamos con Estados Unidos, es un mercado que está en pañales, ¿no? Apenas está creciendo. La oferta que tenemos en México para los ETFs locales es muy pequeña y bueno, la verdad es que justamente lo que tratamos de hacer en Quanta Shares es incrementar esta oferta y permitir al inversionista construir portafolios mucho más eficientes, ¿no? Y obviamente siempre van a estar los ETFs internacionales. Sin embargo, aquí nosotros estando en México podemos ver de cerca cuáles son las necesidades que tiene el cliente que a lo mejor la parte internacional no está cubriendo, ¿no? Entonces es un poco lo que tratamos de hacer en Quanta. Pablo, la parte sobre todo de diversificación y esta oferta de valor que Quanta Shares está teniendo. La semana pasada lanzaron un ETF, pues digamos que muy genial, por decirlo así. Háblanos un poquito de este Genius 21, por favor. Claro que sí, Ricardo. Pues estamos muy contentos justamente porque la semana pasada hicimos el IPO de 200 millones de pesos del Ingenious ETF, ¿no? Este ETF es, bueno, un ETF que justamente reúne a las dos empresas más atractivas que sobre todo vemos que los clientes en México están todo el tiempo buscando y preguntando por, ¿no? En México a lo mejor y tenemos un tema que la inclusión financiera no es tan grande como en países más desarrollados, ¿no? Entonces justamente hemos visto una gran necesidad que tiene el público inversionista de tener a lo mejor un producto más concentrado en lo que es tecnología, en lo que son las FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, este tipo de empresas, ¿no? Entonces justamente el Ingenious lo que hace es reunir a las 12 empresas con mayor potencial de crecimiento dentro del sector de tecnología e internet, ¿no? Es importante mencionar que todo esto se construyó basándonos en un índice que construyó S&P Dow Jones Índices en conjunto con la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Entonces, todo esto son algoritmos que están muy bien establecidos por S&P, ¿no? Entonces, la verdad estamos muy contentos por el recibimiento que hemos tenido en el público inversionista mexicano, ¿no? No paran de buscarnos y de sonar teléfonos, correos, ¿no? De gente que está interesada en abrir sus cuentas de inversión únicamente para invertir en el Ingenious, porque justamente la idea es darle acceso a las personas, a todas las personas, desde 50 pesos, ¿no? Que prácticamente son 2 euros más o menos, ¿no? Entonces, es algo que le puede traer muchas ventajas al público en México. Oye, sobre todo la parte de regulación,
estamos viendo que hay un boom, existe un boom a nivel global de estas empresas de alta bursatilización, ¿no? Y que pues normalmente no existe la forma en la que el inversionista promedio puede alcanzar este apetito. ¿Cómo se les ocurrió en Quanta Shares el hecho de construir este ETF? Muy chistosa la historia. Justamente estaba yo platicando con mi equipo, estaba sentado en las mesas con ellos y estaba revisando las inversiones que tenemos en Quanta Shares, y justamente uno del equipo estaba moviendo sus inversiones en el tiempo libre que tenía en su cuenta personal, y le pregunté, oye, ¿cómo viste Amazon? Seguramente estabas invertido en Amazon. Y me dijo, no me alcanza a comprar Amazon porque pues yo apenas si tengo 100,000 pesos y representaría el 70% de mi portafolio. Entonces me quedé pensando y dije, bueno, pero pues hay ETFs, y me dijo, sí, pero estos ETFs no están tan concentrados en Amazon, entonces no me encanta tanto la idea, ¿no? Entonces, pues prácticamente en ese segundo le dije, Zape, vámonos a platicar de cómo construir un ETF que a lo mejor y pueda justamente servirte a ti, ¿no? Porque eso es justamente lo que nos gusta de Quanta, el estar cerca de los clientes, y además nosotros mismos tenemos nuestras propias inversiones, ¿no? Entonces, de aquí surgió la idea, ¿no? En ese momento justamente había una junta de comité de accionistas en 2 semanas, lo presentamos, les encantó la idea. S&P también está muy contento con los resultados que ha tenido el índice, ¿no? Entonces, la verdad es que fue algo muy natural, y verdaderamente de ver la necesidad en primera instancia fue que se creó este producto, ¿no? Pablo, finalmente, ¿cómo ven el comportamiento de este ETF en los próximos meses conforme a la apertura, pues ahora sí, de la parte pues de turismo, etcétera, que bajara un poco la cotización de las industrias de tecnología? ¿Cómo lo están visualizando ustedes, Pablo? Pues mira, de entrada, de parte del equipo de Quanta Shares, no podemos legalmente emitir recomendaciones de compra o de venta, ¿no? Por prácticas de mercado y por conflicto, para evitar temas de conflicto de interés. Pero sí te puedo decir que justamente hemos estado analizando muy de cerca el mercado, y hemos visto que hay muchísimo apetito por este producto y por esta canasta de 2 acciones, ¿no? Y prácticamente hablando con inversionistas y con clientes institucionales muy grandes, es que sí le ven un potencial muy grande. Estamos hablando de rendimientos arriba de las 2 cifras, entonces de los 2 dígitos, perdón. Entonces sí estamos viendo que hay muchísimo apetito. La verdad es que nos han entrado muchísimas órdenes de creación al ETF, y hemos visto un crecimiento en los activos que pues va creciendo establemente, y a lo mejor hay quien está todavía un poco reacio y está esperando a lo mejor un ajuste un poco más grande a la baja, y están esperando el momento adecuado para comprar. Pero sí hemos tenido muchísimo apetito de clientes que ya están entrando al Ingenious desde ya, ¿no? Entonces, justamente es algo que por supuesto nos ayuda muchísimo para posicionar el ETF, ¿no? Y lo que justamente estamos tratando de hacer es decirle al mercado, está esta herramienta de inversión, úsala como a ti te sirva, ¿no? Cuando tú veas, ¿no? Y pues justamente de eso se trata, ¿no? Perfecto, Pablo, pues definitivamente una buena opción para aquellos que desean diversificar su portafolio. Recuerden, amigos, tienen que realizar sus propios análisis para tomar estas decisiones. Yo creo que es una muy buena opción para que cada tipo de perfil de inversionista, pues ahí está. Y sobre todo, lo mejor es de una forma segura y regulada por aquí en México, ¿no? Manuel, no sé si tienes alguna otra pregunta. Todo bien, gracias, José Ricardo. Pablo Ampudia, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo. Gracias por tu tiempo, Pablo. Nos vemos el día de mañana, Manuel. Hasta mañana. Bueno, pues vemos ahora la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que ha hablado con Alan Rubin del mercado de los meteoritos en los Estados Unidos. Vemos esa entrevista, pero nosotros volvemos mañana. No se pierdan a las 7 el juego de la manipulación. Buenas tardes. Adiós.
Welcome to Global Vision. I'm extremely happy to speak today with Alan Rubin, and I would like to welcome you, Alan, and thank you so much for talking with us today about meteorites and about moonstones and all of these things. Very happy to be here. Thank you. I would like to know, who is Alan Rubin? Tell us a little bit about your background and how did you get into the field of geology? Well, that's sort of a long story. When I was a little boy, my older brother used to read science books to me, and the thing that fascinated me most was astronomy. So from the time I was about 5 or 6 years old, I said, I'm going to be an astronomer. And indeed, I became an astronomy major. But while I was studying there, I took a class in geology. And when I went to graduate school, the only thing I could think of at the time that combined both geology and astronomy was meteorites. And so for my master's and PhD, I studied meteorites. And since the mid-70s, I've been a meteorite researcher studying almost nothing else. Wonderful. And this marriage between astronomy and geology, how it came about? It is such a career, or is something that you put these two together? I mean, I would like to know more about that. Sure. Well, meteorites are fascinating because they're objects from the asteroid belt and the moon and Mars that come to Earth for free. So you don't even have to send billion-dollar spacecraft missions to any of these bodies, because we can collect them. And now there are about 67,000 meteorite specimens that have been recovered and are in the world's collections. It's an interesting field because since meteorites are rocks, they need to be studied by the same principles as scientists who study rocks, which are geologists, geochemists. But because they're from space, you also need to know about solar system processes, about how the planets work, how the various orbits around the sun, about impact cratering, collisions between bodies, and it takes you into the realm of astronomy and geophysics and celestial mechanics. So there's a whole panoply of different disciplines, which is exciting, which are required to understand these rocks more fully. What is celestial mechanics? Mechanics. I never heard that term before. Well, it goes back to simple like Newtonian mechanics. When high school students take physics, they learn how bodies move and how they collide with one another, and they impart energy from one to the other. And celestial mechanics is just doing the same thing in the solar system among asteroids and planets. Okay, and what is a meteorite exactly? A meteorite is a natural extraterrestrial body that reaches the surface of the Earth or a different planet. Usually it's a piece of an asteroid that's knocked off that asteroid by the collision of another asteroid or meteorite, and it sends it into an independent orbit around the sun, and some small fraction of these collide with the Earth. Many of them are destroyed in the atmosphere as meteors. You might see bolides or fireballs in the sky, and many of these fragment. Most are lost. Those that do survive, 2/3 go into the water, into the ocean, but a few manage to land on the surface of the Earth and are eventually recovered. And then we can study these bodies. There's about 100, 150 different asteroids that are represented among the meteorites, bodies that spacecraft will never get to, and you also have rocks from the moon and from Mars. Wow, interesting. And when the humans became interested in meteorites and the moonstones and Mars stone, it is something that, because I know that recently I came about with the interest, but it's something that it's historically has been always there, or what is your experience according with your studies? Well, actually, it goes back thousands of years, because in many parts of the world, there is no source of iron. The Egyptians would find occasionally an iron meteorite, and they would use the metal for metalworking, for making implements. The Native Americans in Alaska and Greenland,
well, they're not Americans there, but the native peoples would find occasionally iron meteorites, and they'd use these again to make harpoons or spears. And so the utility of the iron meteorites, when iron was a material that was not accessible, was being used for many years. Then occasionally there's a meteorite that landed in Japan around 800 AD, and that was preserved in a Shinto shrine, and it's still preserved today. The oldest meteorite from Europe that's been preserved is from Germany from 1492, and meteorites were not recognized as bodies that were extraterrestrial, that came to the Earth from outer space until the late 18th century. Then by that time, the element nickel had been discovered, and they realized that these meteorites that people had reported, these rocks that people had reported to have fallen from the sky, had nickel, which is a rare element at the Earth's surface. And so, they must be very similar, and there were credible reports of rocks falling from the sky. And then they realized that they had some chemical commonalities, and the phenomenon of meteorites as extraterrestrial samples became more widespread. And there've always been, since that time, people studying them, but not many. It's still a minority field. There's maybe about 1,000 people, professionals and amateurs in the world who are members of the Meteoritical Society, and just some 100 or 200 people in the world who are sort of professional meteorite researchers. Wow, incredible. And what is the interest that recently has been raised that to the point that Christus make this bidding? And what is the profile also of the people who are seeking that, the collectionists? Well, people collect most anything. There are people who are interested in coins and stamps and old spoons and lamps. So people will collect anything depending on what their particular interests are. But meteorites are particularly exciting because they're not from the Earth. They're from the moon, they're from Mars, they're from asteroids, and therefore they're exotic. They hold information about the origin of the solar system and the origin of the moon and the geological history of Mars. And so they're of great scientific interest, and that is very enticing to many people. Like, how many kids look at the spacecraft and saying, I want to be an astronaut, I want to go and study, and I want to learn about these very exciting objects because it's very cool. And so meteorites bring that same kind of cool to anybody who wants to be a collector, because they can actually hold in their hands a moon rock, hold in their hands a piece of the planet Mars, hold in their hands pieces of asteroids that date back to before the Earth was formed. The Earth is about 4.5 billion years old, but some of these meteorites predate Earth by a few million years. And so around before there was a planet that we can now live on. And so these rocks hold clues. And that's what's exciting to me as a scientist. These rocks hold clues to the origin of the solar system and how the various processes were around that formed the planets and the other bodies. And how many, can you explain us a little bit the main the varieties that they have, and what is the difference between a moonstone and from Mars and an asteroid? Sure. Well, we know that meteorites from the moon are indeed from the moon because we have moon rocks brought back to the Earth by the Apollo astronauts and back by a few Soviet Luna missions back in the 60s, and we can compare them directly. And so these are rocks that are blasted off the moon by other meteorite impacts. Mars rocks, again, they're from the planet Mars. It's interesting how we know that, because here's how we know they're from Mars. Back in 1976, the US had 2 Viking missions which landed on Mars, and they analyzed the Martian atmosphere right there on the ground on Mars. And a couple of these meteorites, which were peculiar, they have little bubbles, little impact melts in them when they were blasted off the planets. And
while they were in a hot state, some atmosphere got trapped inside these little melts. And so the scientists at NASA in Houston analyzed the gas trapped in these bubbles and found it to be exactly the same composition as the Martian atmosphere measured in 1976 by the Viking missions on Mars. So we know these samples are from Mars. And then these samples are also alike because their isotopic compositions are unique to them. Like, so getting a little technical here, oxygen has 3 stable isotopes with different amounts of neutrons in them, and they have different proportions in different samples. And those on the Earth have one set of ratios among these different isotopes, and the meteorites on Mars have a different set. So when we look at those and we measure them with a machine called a mass spectrometer, we can see that they have a unique set of compositions, and therefore they belong together as a set, and they're different from Earth rocks. Asteroids have yet a different set of oxygen isotope signatures, and different sets. There are many different ones, each one with their own unique set of signatures and chemical compositions, and other isotopic compositions, and mineralogical compositions and textures. So we can study these things and try to intuit how they may have formed. Wow. And what determines exactly the value? How do you know that one has more value than another? Well, it's all just what the demand is. Now, first, there's different kinds of value. Let's talk about scientific value. Mm-hmm. Scientific value is if it's a rare type of meteorite, then it'll give us more scientific information than a common one because there's not so many of them and we don't have enough material to go around. Also for science, and it's also true for the commercial value as well. If something is common, obviously the law of supply and demand means that there's a lot of them and their price is going to be very high. So the two of them sort of go hand in hand. So if it's a rare type of meteorite, it's worth more commercially and scientifically. If it's a fresh fall, if it just fell from the ground and you picked it up, then it's worth more than one that's been sitting around on the ground getting weathered away for hundreds of years and is all rusty. Fresh, it's worth more. And if it's, and it also depends on how much of the material there is. Again, if a rock weighs 100 kilograms, then the price per gram will be a lot lower than a rock that has a total weight of only 1 kilogram, for example. So the weight available, again, supply and demand, the freshness of the specimen and its rarity determine how valuable a specimen is, both scientifically and commercial. Now, the way the system works, there's sort of this interplay between meteorite dealers who buy meteorites from people who find them, the scientific community who studies these things, and the collectors. Now, there's overlap between it because some scientists are collectors, some meteorite dealers are collectors, but most collectors are neither scientists nor dealers. They just have a collection of meteorites, which they find very interesting. So what happens is that a meteorite may fall in some remote country, let's say some village in Africa, and then the meteorite dealers will descend upon that village with pockets full of cash, and they will start buying these meteorites from the local village inhabitants. That happens all the time. And then they bring the meteorites back to the Western world, to the United States or Europe, for example, and they will go and start selling them. And they don't know what kind of meteorite they are, however, until they come to a scientist. Now, the scientists say, the scientist will determine what kind of a meteorite it is, and that also determines its commercial value. But the scientists demand a piece of the meteorite for their institutional collections in order, as the price for characterizing it, because it takes time and money to analyze a specimen. So here at UCLA, where I am, we typically require just a modest fee, like $120 to analyze a meteorite, but we need 20 grams of it for our collection, assuming it's big enough for that. There's so many of the common meteorites that we don't even bother here anymore for the garden variety. We just want ones that are more rare for it to be worth our time. But anyway, this is how it works. So the scientists get
will analyze the specimen. They'll get a piece for their institutional collection. The formal Meteoritical Society will approve the name, and then the name becomes official. It's approved. The scientists get a piece for their collection. The dealers then know how to set the price, and the collectors get to pay the bill. Oh. And that's how the system generally works. And in UCLA, what kind of class? I know that you teach geophysics, you teach different classes, but for the students to really get to know what you know, what they really need to do. Well, I teach planetary science for the most part, but we do have classes in geophysics and geochemistry. I'm a geochemist myself. And in order to get into this field, you need it depends on what you're going to do. Of course, there's so many different types of fields that pertain to meteorites. I mean, some of my colleagues have never taken a course in geology and are physicists or astrophysicists who just worry about how various bodies or objects may have been made or been processed in the solar system. Others are isotope geochemists who will just measure the fine details of the isotopic compositions of various minerals in the meteorites. And others are what we call petrologists, who will just look at the sample and try to figure out how it formed, what the texture of the rock is, what the mineral compositions are, what the bulk chemical composition is, and how these things tell us information about the rock. Now, students will need to be familiar with all these things, so they have to take a lot of these courses, but the best job asset is experience. So I've had an undergraduate student some time ago who worked with us, and so I just worked with the fellow, and I said, here, you look at this in the microscope and record what you see, and this is how you use this technique, and this is how you use that technique. And he learned how to use the different analytical instruments, and we talked together, and that gave him sort of the hands-on experience to learn how to do it. And again, like any apprenticeship, you learn by doing, and as you get more knowledgeable and more experienced, then you become more expert in being able to analyze samples and understanding what they're telling you. And just to conclude, what is how do you foresee the industry moving forward, the future? You think it will grow? What do you see right now? Well, there's only going to be growth because there's more spacecraft going to more asteroids and having more sample return missions. There'll be people, younger people than me, who are going to have to go into these fields and analyze the specimens being brought back by spacecraft. The Japanese have a Hayabusa 2 spacecraft bringing back samples. Now we have other spacecraft sample return missions that are in the works. Some are being operating right now, and they're going to bring samples back, and people have to know how to study these. Meteorites will continue to fall. A lot of meteorites are collected in Antarctica and the Sahara, and these have given us new groups of meteorites, new kinds of meteorites. And so the field is only going to grow as our knowledge of the solar system becomes more complete. Wonderful. Wonderful. Thank you so much for having the time to speaking with us today. For me, it has been extremely educational. I didn't know anything about the subject in particular, but right now, I think thanks to you, I find it fascinating. Well, you're welcome. It's my pleasure. Thank you so much, Alan. Okay, thank you.